Buenas tardes a todos. Vamos directo a lo que nos interesa. Esta última medición del Observatorio de la Actividad Metalúrgica que vamos a presentar en los próximos días muestra algo que muchos ya están percibiendo y que hay cierto cambio de expectativas. El índice de confianza empresaria del sector metalúrgico que medimos desde hace muchos años subió fuertemente en esta última medición comparada con las anteriores, y eso se explica más por un cambio de expectativas que por un cambio de la percepción sobre la situación actual. En las dos líneas que están ahí en ese gráfico, la línea roja muestra el componente del índice de confianza empresaria relacionado con la situación actual, y la línea gris muestra el componente relacionado con las expectativas de lo que va a ocurrir con la economía nacional, provincial y del sector metalúrgico durante los próximos 2 meses, y es claro que la línea que se separa es la vinculada con las expectativas. Y eso no tiene que ver con expectativas de mejora de la economía de acá hasta final de año. Lo que predomina en la percepción y las expectativas de los metalúrgicos cordobeses es la idea de que la economía va a llegar mal a final de mandato, es decir, a diciembre de este año, va a llegar complicada, pero sin una crisis. Son muy pocos los que piensan que va a haber una crisis de acá a final de año, y esos pocos son menos incluso de lo que eran en diciembre del año pasado. Y son muy pocos también los que creen que en realidad la economía va a llegar muy bien a final de este año. Es decir, la idea que predomina claramente es que la economía va a llegar complicada a final de año, pero sin una crisis. Y las expectativas de mejora entonces están relacionadas con lo que ocurrirá después del 10 de diciembre de 2015, y ahí las expectativas minoritarias son que los problemas se van a profundizar o incluso que van a permanecer. También son minoritarias las expectativas de que todo se arregle rápidamente. Lo que predomina claramente es la expectativa de que los problemas económicos comiencen a solucionarse a partir del 10 de diciembre de este año, pero de manera gradual. Y mientras ocurre esto con las expectativas, los datos de la actividad económica, de la economía real, muestran que probablemente la recesión ha quedado atrás. Eso lo muestran los indicadores de actividad económica general en el país, es decir, que incluyen todos los sectores de actividad económica, y también ocurre en la industria nacional. Lo que está en ese gráfico es la evolución de la actividad de la producción industrial nacional durante los últimos años. Lo que está pintado ahí de gris es la larga recesión que tuvimos entre mayo de 2013 y diciembre de 2014. Fue una caída sostenida de la producción industrial que sumó casi 11% punta a punta. Eso por supuesto no son datos oficiales, son datos de FIEL, que es una de las organizaciones en Argentina que mide producción industrial, que lo hace desde hace varias décadas y que genera números confiables. Y si ustedes pueden ver ahí lo que va de 2015, que es lo que está en el extremo derecho, después de lo que está pintado de gris, muestra cierta leve recuperación. En realidad es muy difícil ver ahí una recuperación, lo veremos en los próximos meses si esa línea sigue yendo para arriba, pero claramente esa línea hace varios meses que no está cayendo, es decir, puede haber encontrado un piso la caída de la producción industrial. Y los datos del Observatorio Metalúrgico muestran algo similar. Concretamente para el sector metalúrgico acá en Córdoba, muestra que en las últimas 2 mediciones, es decir, en esta de abril y en la anterior de diciembre, se redujo el porcentaje de empresas con menos producción que un año atrás, que es lo que muestra la línea roja. Aumentó el porcentaje de empresas que tienen la misma producción que hace un año, que es la línea gris, y aumentó también levemente el porcentaje de empresas que ya tienen más producción que hace un año, y eso es lo que muestra la línea verde. Ninguno de esos indicadores muestra los valores que tenían cuando el sector crecía hacia finales de 2010, antes de esta prolongada recesión, pero al menos podría haber llegado la caída al piso. Pero hay problemas que siguen en la industria metalúrgica o que incluso se profundizan. Y claramente el gran problema que sigue, se profundiza, es el del atraso cambiario, es el de la pérdida de competitividad. Esa línea roja muestra desde 2009 en adelante el porcentaje de empresarios metalúrgicos en Córdoba que considera en cada momento del tiempo, consideraba
que la industria metalúrgica no era competitiva al tipo de cambio del momento. Y eso que llegó a ser del 35% a mediados de 2009, es decir, 35% de los industriales metalúrgicos creía a mitad de 2009 que la industria no era competitiva al tipo de cambio del momento. Hoy creen que la industria no es competitiva al tipo de cambio actual casi el 80% de los industriales metalúrgicos. Y esa línea con altibajos claramente ha ido hacia arriba, excepto ese pico hacia abajo que es la primera medición de 2014 por el efecto de la devaluación de enero del año pasado, que cambió la percepción en ese momento y convenció a algunos, no a todos, pero a algunos industriales de que a ese tipo de cambio sí se podía competir, pero claramente eso duró solo pocos meses. A la siguiente medición ya había subido nuevamente ese porcentaje. Y como medimos desde hace mucho tiempo las percepciones de los metalúrgicos cordobeses acerca de si el tipo de cambio no alcanza para ser competitivo, cuál es el tipo de cambio que se requiere para ser competitivo, como eso lo hemos medido durante los últimos años, está puesto en ese gráfico en las barras rojas. Esas barras rojas muestran el promedio de tipo de cambio que los industriales metalúrgicos planteaban como el tipo de cambio que podría ser competitiva en la industria metalúrgica, y las barras negras el tipo de cambio del momento. Ahí seguramente no ven bien los números, pero les cuento que desde principio de 2013 en adelante la brecha entre el tipo de cambio del momento y el tipo de cambio más alto que se considera o que se considera en promedio como que podría dar competitividad a la industria metalúrgica, esa brecha ha estado siempre arriba del 30% y en esta última medición eso persistió, da 34% la diferencia y el tipo de cambio percibido como competitivo da 11,98. Redondeemos, da 12 pesos contra los 8 pesos con 90 que promedió el tipo de cambio oficial durante el mes de abril. Y una cosa que sistemáticamente veníamos observando en estos años es que esa percepción de brecha cambiaria con relación a un valor competitivo estaba bastante relacionado con lo que los economistas podemos analizar viendo los datos macroeconómicos y comparando tipo de cambio acá y en Brasil, la inflación acá y en Brasil, pero esta vez da la impresión que esas expectativas hasta pueden estar quedándose cortas. Porque cuando uno mira el tipo de cambio real contra Brasil, que es esa línea verde que está en el gráfico, esa línea abarca desde abril del 91 hasta abril de 2015, ha caído el tipo de cambio real contra Brasil fuertemente desde el año pasado, porque se combinó una fuerte suba del dólar en Brasil con una suba muy leve acá en Argentina y más inflación en Argentina que en Brasil. Y ese combo ha hecho caer muy fuertemente la competitividad cambiaria. Se hace muy difícil venderle algo a Brasil con este tipo de cambio. Y para que tengamos órdenes de magnitud, ese gráfico está puesto de tal manera que todos los valores en el gráfico están a valores actuales, es decir, nos permiten ver cuál era el tipo de cambio en cada momento real contra Brasil puesto a valores actuales. Quiere decir que si el tipo de cambio en promedio oficial fue de 8,87 pesos por dólar en abril de este año, durante todo el mes, eso compara desfavorablemente con lo que hoy serían 10 pesos con 97 entre febrero del 95 y diciembre del 98. Es decir, durante lo que podríamos decir los mejores años de la convertibilidad, es decir, sacando el periodo desde enero del 99 en adelante, cuando todos ustedes saben, porque lo vivieron, que se nos complicó mucho por la devaluación de Brasil. Sacando ese periodo en los 90, que no podríamos decir que fue una década de tipo de cambio alto justamente, podemos discutir si estaba bien o mal, pero no si era una década con tipo de cambio alto o bajo. En ese momento teníamos el equivalente a lo que hoy serían 10,97 y sin retenciones en ese momento y con menor presión impositiva. Es decir, los 8,87, 8,90 actuales no solo están por debajo del tipo de cambio real contra Brasil que teníamos en gran parte de los 90, sino que además si uno agrega la mayor presión impositiva que tenemos hoy y las retenciones a las exportaciones que hay hoy y que en ese momento no había, la diferencia es mucho más negativa para el momento actual. Y si comparamos con un momento muy crítico para la industria metalúrgica, que fue desde enero del 99 hasta diciembre de 2001, cuando la devaluación de Brasil en enero del 99 realmente nos complicó mucho y de hecho signó el final de la convertibilidad y los últimos años de la convertibilidad.
Durante ese periodo el tipo de cambio real contra Brasil fue lo que hoy serían 7,27, obviamente más abajo del nivel actual. Sería muy grave que estuviéramos en un nivel similar al de ese momento, pero estamos muy cerca. Y de nuevo, con más presión impositiva ahora, y entre ellos con retenciones que en ese momento no teníamos, que es parte del problema, de la presión impositiva. Y para que tengamos órdenes de magnitud de cuál es la dimensión del problema, entre enero de 2002 y julio de 2011 tuvimos un tipo de cambio real contra Brasil que equivalía a lo que hoy serían 15,82. Eso por supuesto no quiere decir que la solución es llevar el tipo de cambio hoy de 8,90 a 15 o a 16 pesos, pero marca, lamentablemente es más difícil de resolver que solo subir el tipo de cambio, pero marca la magnitud del problema, es decir, el problema es muy grave. Y este problema, por más que todos estemos de acuerdo con que la competitividad real tiene que ver con muchos factores distintos de lo cambiario, tiene que ver con lo impositivo, tiene que ver con la productividad real, con los costos de logística, con los costos reales, eso no se puede revertir, la magnitud de ese problema no se puede revertir con ninguna otra medida. Es claramente un problema macroeconómico, un problema que se soluciona desde las políticas macroeconómicas, de las cuales Córdoba no tiene incidencia de manera directa, pero debería tenerla de manera indirecta, porque somos una provincia que no puede mirar estas cosas desde afuera por el impacto que tiene en nuestra economía. Tenemos que incidir sobre esas políticas macroeconómicas para revertir esta situación. Pero aun cuando esto no sea reversible de otro modo que no sea con la política macroeconómica, hay otras cuestiones de las que sí nos tenemos que ocupar, ya no indirectamente, sino directamente, y una importante por algo que les voy a mostrar que surgió del observatorio es la presión tributaria que ha subido a nivel nacional, a nivel provincial y en general a nivel de los distintos municipios, y en algo en particular que le resta competitividad a la economía de Córdoba, que es la incidencia del impuesto a los ingresos brutos, porque por más que muchos tramos de la industria no tributen el impuesto en sus ventas, terminan tributándolo en sus compras de insumos, de servicios, de transporte, y el problema que le genera eso a las provincias, entre ellas a Córdoba, es que eso resta competitividad porque uno le puede devolver el IVA a un exportador, pero no le puede devolver lo que haya pagado en las distintas, que se ha ido acumulando en las distintas etapas del proceso productivo, y eso claramente juega en contra de las provincias. Ahí está los datos oficiales de recaudación del impuesto a los ingresos brutos con relación al tamaño de la economía, es decir, al Producto Bruto Geográfico de la provincia. La incidencia era de 2,5 puntos en 2004 y fue de 5,3 en 2013. Esto tiene dos grandes facetas donde de nuevo volvemos a lo que tenemos que hacer de manera indirecta para cambiar esto y lo que tenemos que hacer de manera directa. Por supuesto, lo más visible es lo que hay que hacer de manera directa para tratar de cambiar la estructura tributaria de la provincia y eso está relacionado obviamente no solo con tributos y con ingresos, sino también con gastos. Y también hay un componente muy grande de que este es un impuesto distorsivo que no se puede cambiar desde la provincia, del mismo modo que el impuesto a los sellos, por ejemplo, pero claramente tiene mucha más importancia ingresos brutos. Esto es algo que se cambia solo en coordinación con el resto de las provincias. En los 90, finales de los 90, había muchas discusiones, muchos estudios sobre cómo eliminar estos impuestos distorsivos, incluso algunas propuestas como la del Consejo Empresario Argentino en el año 98, que planteaban no solo mecanismos para eliminar estos impuestos distorsivos en favor fundamentalmente de las empresas, sino también que permitieran volver a restituir las potestades tributarias originarias de las provincias, que primero en la década del 90 del siglo XIX y fundamentalmente con la reforma tributaria de 1935, terminamos pasando las provincias a la nación para que después nos devuelva por vía de coparticipación, con un montón de problemas que tenemos que sufrir las provincias. De tal manera que hay que volver a dar esa discusión para cambiar esta historia y no solo poder eliminar estos impuestos distorsivos, sino además poder recaudar en las provincias la totalidad de los ingresos necesarios para cubrir los gastos provinciales y no depender de coparticipación de la nación. Incluso hay estudios de constitucionalistas que plantean que eso es factible sin tener que hacer
una reforma constitucional. Y en este contexto de ese problema concreto tributario, en esta última medición del observatorio, preguntamos, primero con una pregunta abierta, es decir, con respuesta espontánea, sin inducir de ninguna manera y sin haber mostrado los números que acabamos de ver, preguntamos, pensando en la industria metalúrgica, ¿qué le demandaría al próximo gobernador? Tomando la respuesta espontánea y agrupando las distintas respuestas, casi el 20% planteó reducir impuestos, casi 20% también planteó cuestiones vinculadas a facilidad de acceso al crédito, crédito a tasas bajas, crédito a tasas subsidiadas, facilidades a través de Bancor, es decir, todo ese conjunto de respuestas están agrupadas en ese 19,2%. Después aparecieron planteos o demandas sobre inversiones en obras públicas en general, apoyo a empresas cordobesas a través de distintos instrumentos. Aparecieron cuestiones vinculadas a la previsibilidad a largo plazo, a las reglas de juego claras. Apareció también espontáneamente el hecho de que hay factores que no dependen de Córdoba, pero sí sobre los cuales hay demanda para que el próximo gobernador presione o demande o exija al gobierno nacional ciertos cambios en las políticas económicas en favor de Córdoba, en favor de las empresas de Córdoba, y algo muy genérico de más atención a las pymes, que de alguna manera está relacionado con aquel otro rubro de apoyo a empresas cordobesas. Es decir, esto es lo que se planteó de manera espontánea. Pero después de haber captado la respuesta espontánea, planteamos una serie de opciones para que cada empresario metalúrgico pudiera decir cuál le parecía más importante en primer lugar, cuál le parecía en segundo orden de prioridad y cuál en tercer orden de prioridad, de nuevo, pensando en demandas al próximo gobernador. Y lo más mencionado fue reducir la tasa de ingresos brutos aplicable a los insumos industriales, lo mencionó el 50,2%, por supuesto todo eso suma más de 100 porque estamos sumando primera, segunda y tercera mención, es decir, tiene que sumar 300% y no 100%, pero es un modo de considerar las tres referencias de los tres órdenes de prioridad. En segundo lugar apareció otorgar créditos a tasa subsidiada a través del Banco de Córdoba. En tercer lugar, invertir en mayor capacidad de generación y distribución de energía eléctrica. En cuarto lugar, crear parques industriales con facilidades financieras para la erradicación de empresas. Después, invertir en infraestructura vial, eliminar la tasa vial e invertir en distribución de gas natural. Esas son las prioridades que surgieron planteando estas alternativas. Por supuesto, uno podría plantear distintas políticas, pero planteando esto, ese fue el orden de prioridades. Y como desde el año pasado estamos trabajando intensamente con la Cámara de Metalúrgicos para tener no solo información de manera periódica como la venimos teniendo, sino además para que podamos ver qué ocurre en distintos lugares de la provincia, porque el sector metalmecánico y metalúrgico de Córdoba tiene la particularidad que está distribuido en casi todo el territorio provincial y por lo tanto cuando pensamos modos de desarrollar el interior del interior, no solo es el agro y la industria lo que permite desarrollar el interior del interior, sino también la industria metalmecánica que agrega valor, que genera empleo y que está distribuida por prácticamente toda la provincia. De tal manera que acá solo les muestro algo que después analizaremos más en detalle en los próximos días cuando presentemos el informe completo, pero lo que recién veíamos de las demandas de reducción de ingresos brutos, que veíamos ahí como primera mención o primera demanda, fue mencionada como primera, segunda o tercera mención, es decir, en cualquiera en el podio de las prioridades, por el 57% de los metalúrgicos en la capital, por el 50% de los metalúrgicos en la zona sudeste, por el 44,9% de los metalúrgicos en la zona este, por el 40,9% de los metalúrgicos en la zona centro y por el 30,9% de los metalúrgicos en la zona sudoeste. De tal manera que claramente hay una demanda que seguramente se acrecienta en momentos de pérdidas pero tan fuertes de competitividad asociada a lo que está ocurriendo con las políticas macroeconómicas, pero que hace que ciertos aspectos que aprieten el zapato en cualquier contexto lo hagan mucho más en este contexto de dificultades macroeconómicas. Muchas gracias.